Amigos, bienvenidos aquí a su segmento del Cafecito con Dios. Miren esta belleza de tacita que por ahí nos han otorgado, al igual que estos hermosos angelitos que les damos gracias a esas amistades que piensan siempre en el programa y que están colaborando con estos detalles para poder acompañarnos y adornar la pantalla y sobre todo sentirnos en la presencia del Señor. Así es que muchísimas gracias a Mamá Majo, le decimos con cariño, Doña Lesbia, por habernos otorgado estos angelitos y por habernos acompañado y visitado con ese afán siempre de dar el rostro de Jesús. Y bien, en este segmento del Cafecito con Dios, amigos, yo quiero realmente entrar en esa discusión de qué significa ser discípulos y apóstoles del Señor, tal como es nuestro tema. Ya Padre Robertson Rodríguez, a quien le agradecemos mucho, nos acaba de iluminar con tantas cosas tan importantes a saber, especialmente de cara a ese compromiso al que estamos llamados todos a poder brindarle esa mano a las personas que más lo necesitan, a hacer vivo el Evangelio y especialmente a imitar a Jesús, que es el tema principal. En este programa que es vocacional y que queremos motivarte a ti, joven o jovencita, o por qué no, en un adulto ya hay vocaciones tardías también. Una invitación completa en el Cafecito con Dios a que nosotros analicemos cómo era esa vida de los discípulos, de los apóstoles al servicio del Señor. Y es que recordemos, amigos, de que a él lo seguía toda una muchedumbre. Si se recuerdan, habían muchas personas que estaban siempre buscándole y pendiente. Pero acuérdate que esto se trata de comparar las cosas cotidianas. Yo me imagino que en aquel entonces, si bien es cierto, no había tanta actividad como la que hay hoy día en este siglo, especialmente en este año 2020, ciertamente las personas pues tendrían sus actividades que realizar. Y lo que llama mi atención, amigos, es que vemos cuánta gente estuvo atrás de él, lo perseguían, casi que lo botaban, lo seguían y todos querían estar cerca de él, pero el problema era que eran normalmente por escuchar las cosas que decía, por aquellos milagros que él hacía, por ver si se obtenía algún beneficio. Total que estaban casi que en ese acoso de estar atrás y atrás y atrás y todo el tiempo, Señor, Señor, pidiéndole. Y claro, el Señor es misericordia y es amor. Y por supuesto que vino por ti y por mí, por nosotros los pecadores, a hablar y construir ese reino de Dios, a hacernos la conciencia de que Dios existe y que nos podemos ganar el paraíso completo si nosotros cumplimos sus mandamientos y si entregamos humildemente y de todo corazón nuestra vida a Él. Pero con base a lo que nos explicó Padre Robertson, si nos damos cuenta, pues Él hizo obviamente el llamado a los discípulos, escogió a 12, después ya eran 72, etc. Pero no fue fácil seguramente para el Señor, porque así como en aquel entonces, la gente se acercaba, inclusive los que lo seguían, y ahí iba todo mundo, pero siempre buscando un beneficio, siempre viendo qué era lo que iba a haber para ellos o para su familia. Y bueno, esos grandes milagros no se hubieran podido hacer si no fuera por la fe de los que creyeron en Él, porque Él tenía la fe principal y Él sabía y confiaba en su Padre en que todo lo iba a lograr. Sin embargo, también hay que ponernos a pensar que el hecho de que Jesús se tome la molestia de llamarnos, bueno, el llamado viene de Dios Padre, por supuesto, pero Jesús es el vivo ejemplo, es la vida misma. Acuérdense que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por consiguiente, quien quisiera encontrar la verdad tenía que escuchar su palabra. Quien quisiera ir hacia el camino correcto, sobre todo para encontrarse con la felicidad eterna que es el reino de Dios, tenía que seguirle por todo el camino que Él llevaba. Y por supuesto, si alguien quería tener vida y tenerla en abundancia, debía beber de ese manantial inagotable de su palabra, de su amor, de su misericordia. Hasta ahí todo va, digamos, fácil, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que cuando ya Él le hace el llamado a los 12, muchos de ellos, inclusive había muchísimo más que lo seguían, pues obviamente al ver que la cosa no era fácil, que era difícil, que era arduo, que había que dejar padre, madre, familia, amigos, trabajo y principalmente dejar los bienes, que es a lo que normalmente estamos acostumbrados, entonces ya rehuyeron, ya fueron menos y menos los que fueron quedando, hasta que al final pues los primeros 12 que fueron realmente los que le acompañaron durante todo su trayecto, recuérdense que ellos también tuvieron sus renuncias. Sin embargo, gracias a la fe
que después de tanta práctica ellos lograron grandes proezas y hazañas. Pero antes de llegar a ese momento de fe, les tocó duro, les tocó ver las cosas con mucho miedo, por supuesto, especialmente en aquellos tiempos que era tan perseguido el cristianismo, y hasta el punto en que dieron su vida. Pero ¿saben qué? Todo ha valido la pena. Por eso tú y yo estamos hoy aquí reunidos tomándonos este cafecito espiritual para poder hablar de las cosas grandes que hace el Señor. Así es que ahora quiero que escuches la siguiente lectura. Y bien, la lectura se trata de Hechos de los Apóstoles 1 en los versículos 10 y 11 que te comparto a continuación. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, de que entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá, tal como lo habéis visto marchar. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Saben por qué me encanta esta cita? Porque nos lleva a la acción. Prácticamente yo me imagino que estos dos seres, en realidad, al ver que los otros se quedaron así, seguramente anonadados, viendo semejante situación, les llegan a llevar también el sentido verbal, el sentido de que se levanten, que se despierten y que vayan a la acción, porque les dicen: ¿qué hacen viendo ahí? Si ese del que ustedes han oído, pronto, bueno, de ese que ustedes han visto, de hecho, que va a volver, tal como lo habéis visto partir. En realidad, amigos, es así. La llamada del Señor es hoy y nos la está haciendo para que allá en tu corazón se despierte ese sentido, que encuentres tu vocación y, ¿por qué no? Mejor aún si es a esa vida consagrada, a esa vida religiosa, al sacerdocio, aquella entrega total y completa para ser verdaderos discípulos y apóstoles del Señor. Por supuesto que en las demás vocaciones también se puede, desde el tema matrimonial, por supuesto en el laicado, en la soltería, un laicado comprometido. Ve y sirve a tu iglesia, ve y acompaña a tu párroco, ve en qué puedes ayudarle y servirle. Este llamado específicamente lo que está haciendo es despertarnos a que vayamos a la acción, que no nos quedemos de brazos cruzados y que analicemos en nuestro corazón y seamos como Samuel. Decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha, y estar dispuestos a ser verdaderos hijos e hijas de Dios, pero en un discipulado y en un apostolado que en verdad sea útil para esta humanidad. Edson, por favor, ilumínanos con más de este cafecito con Dios. Muchísimas gracias, Jessy. En este programa que estamos hablando y platicando acerca de el discípulo y apóstoles del Señor, pues es muy importante tomar en cuenta algo que quiero platicar con ustedes acerca de este gran regalo que Él nos da. En primer lugar, Dios nos da el regalo que seamos sus discípulos y al mismo tiempo que también seamos sus apóstoles. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta ese don precioso, maravilloso que tenemos nosotros los seres humanos, los hijos de Dios. Quiero leerte en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1730, y habla acerca de este regalo, este don, y espero que ese don lo podamos utilizar de la mejor manera. Dice este numeral: Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. San Ireneo de Lyon dice: el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. ¿Por qué quiero hablar de eso contigo? Porque cuando nosotros nos referimos a los discípulos y apóstoles del Señor, pues estos dos nombres, estas dos maneras como nosotros los cristianos tenemos que optar a esas funciones dentro de esa manera como nosotros nos desenvolvemos en el reino de los cielos, en el evangelio de los cielos, pues nosotros, al ser discípulos del Señor, lo tenemos que hacer de manera libre. Y de la misma manera, cuando somos apóstoles, cuando tenemos un apostolado, recordemos
bien y que tengamos claro el concepto que el discípulo es aquel que está aprendiendo allí a los pies del maestro, lo está imitando, que lo sigue, que lo imita y que a través de las cosas más importantes que enseña el maestro lo va a hacer como él.